Intervendrá en primer lugar José María Permuy para glosar la fecha y el motivo de reunirnos aquí, que es protestar contra la ley de memoria democrática profundamente injusta. Adelante, José María. Camaradas, hace unos meses nos reuníamos en la Plaza de Oriente de Madrid con motivo de las muertes de Franco José Antonio para protestar, como hoy, contra la ley de memoria democrática, convocados también como hoy por el movimiento católico español. En aquella ocasión, con el texto de la ley en la mano, pude decir y dije que no tuvierais miedo, porque con la redacción actual de la ley no se nos puede sancionar por realizar actos públicos de homenaje al caudillo y de exaltación de su obra. Tan solo unas horas después, todos los medios de comunicación de España, cadenas de televisión, emisoras de radio, prensa escrita, en papel y digital, se hicieron eco de aquel acto y se preguntaban por qué no había permitido el gobierno civil, por qué no se había impedido el desarrollo del mismo y por qué no se les estaban aplicando las sanciones que según ellos eran debidas conforme a la ley. Pues bien, en uno de esos canales de televisión, concretamente en La Sexta, fue entrevistado en 2 ocasiones un jurista que no era de los nuestros, que no creía en nuestros principios, que pertenece a una asociación progresista y de izquierdas como es Jueces para la Democracia, y para asombro de los presentadores de los programas de La Sexta, cuando le hicieron esas mismas preguntas, este jurista, y lo podéis ver en la televisión, en el programa correspondiente, este jurista dijo las 2 veces exactamente lo mismo que dije yo, que no se puede prohibir ni se puede sancionar los actos de exaltación a la figura de Franco y al régimen de Franco con la ley de memoria democrática. Para que ello fuera posible, sería necesario que además de exaltar a Franco y además de homenajearle y además de exaltar su obra, ofendiéramos a las víctimas, o supuestas víctimas de Franco y del franquismo. Si no se dan esas 2 circunstancias, la ley no sanciona los actos públicos de homenaje al caudillo. Y nosotros, como dije también en aquella ocasión, somos cristianos y no se nos ocurre ofender a la víctima de nadie, no se nos ocurre tocar a los muertos, no tenemos el más mínimo deseo de hacerlo. Eso lo hacen ellos, los rojos, que sienten un placer morboso profanando tumbas y cometiendo sacrilegios. Ellos sí, nosotros no, nosotros solo homenajeamos a aquellos que son nuestros héroes, a aquellos que son nuestros santos, pero no ofendemos a nadie que esté muerto. Pues bien, teniendo en cuenta esto, que este acto es perfectamente legal y que no se nos puede aplicar ninguna sanción conforme a la ley de memoria democrática, hoy es 1 de abril de 1939 y hoy 1 de abril de 1939 celebramos el aniversario de la victoria sobre el marxismo y sobre la masonería. Y para nosotros es importante esta celebración por la razón de que este hecho histórico y lo que vino a continuación como consecuencia de él nos brinda lecciones, nos brinda enseñanzas para encarar la actividad política y para la reconstrucción nacional y de la civilización cristiana en nuestros días, hoy en 2023. Puesto que los mismos males que aquejan hoy a España, a Europa y al mundo son aquellos que padecía España, Europa y el mundo en 1936 y que España se vio libre de ellos durante ese paréntesis que fue el 1 de abril de 1939 y el 20 de noviembre de 1975. Y si los males en aquella época eran los mismos que nos aquejan ahora, también los remedios que se aplicaron en aquella época, los cuales tenemos que conocer y de los cuales tenemos que aprender, son los mismos que necesitamos ahora para vencer a los enemigos eternos
de España y de la civilización cristiana. Esos enemigos que nos decía el caudillo en su testamento ya en 1975 que estaban alerta, esos enemigos que el generalísimo identificó perfectamente en el último de sus discursos en la Plaza de Oriente, cuando afirmó que todo lo que estaba ocurriendo en España y en Europa obedecía a una conspiración masónica en contubernio con la subversión comunista terrorista. Esos enemigos están hoy más alerta que nunca y son más poderosos de lo que lo han sido jamás. Y por eso estamos aquí, no para quedarnos simplemente contemplando embabados el pasado, sino para aprender del pasado y transformar el presente y rehacer el futuro de nuestra patria y de la civilización cristiana. Porque hoy, como he dicho, esos enemigos son más poderosos que nunca. Tenemos al comunismo, sí, que algunos pensaban que después de la caída del muro de Berlín, de la metamorfosis de la Unión Soviética, iba a desaparecer, pero no fue así. Miremos nuestro propio gobierno, un gobierno social comunista, apoyado por terroristas, por comunistas y por separatistas de izquierda. Contemplemos qué está pasando en nuestra querida Hispanoamérica. Casi todas las naciones de Iberoamérica están hoy en poder de gobiernos que de algún modo tienen un origen terrorista o marxista. Y no olvidemos que a pesar de la metamorfosis de la antigua Unión Soviética, sigue quedando y siempre ha quedado una nación que hoy en día es la potencia hegemónica, posiblemente mucho más que Estados Unidos y Rusia, que es la República Popular China, que sigue siendo de inspiración comunista. Por lo tanto, el comunismo no ha muerto. El comunismo está muy vivo y avanza como no lo había hecho desde hacía décadas. Pero la otra advertencia que nos hacía el caudillo, la conspiración de la masonería en contubernio precisamente con el comunismo, todavía es más poderosa que nunca lo había sido jamás y más poderosa que el mismo comunismo. Esa masonería que aún sigue reuniéndose en las logias, pero actúa sobre todo a través de asociaciones de carácter público y privado, como la Comisión Trilateral, el Club Bilderberg, la Organización Mundial de la Salud, la ONU o la Unión Europea. Esa masonería detrás de la cual están unos pocos poderosos plutócratas, dueños del dinero, que controlan las finanzas, que dominan todos los medios de comunicación, que controlan todo el dinero, o por lo menos son capaces de administrarlo por medio de fondos de inversiones como BlackRock. Esa plutocracia que además tiene tanto poder que es capaz de influenciar en las decisiones de los gobiernos del mundo, quiere imponer en el mundo, en el planeta, un nuevo orden mundial. Quiere establecer un gobierno único planetario que va a ser de carácter totalitario, un orden nuevo totalmente contrario al orden natural, al orden moral objetivo, totalmente contrario al orden cristiano, un orden nuevo totalmente contrario incluso a la dignidad profunda del hombre y a la libertad del hombre. Un orden nuevo totalitario que va a querer inmiscuirse hasta en las facetas más íntimas de nuestras vidas, como ya lo están haciendo ahora y como lo están proponiendo por medio de la Agenda 2030, que ya ha sido anunciada y que ha sido asimilada y asumida por prácticamente todos los partidos políticos. Esta masonería, como digo, ha demostrado ser muy poderosa, sobre todo a partir del 2020, porque en 2020 ha conseguido lo que nunca jamás había logrado. Ha conseguido, por medio de una falsa alarma, de la inoculación del pánico, del terror, ha conseguido que no solamente todos los gobiernos de cualquier signo, o casi todos, fueran de derechas o de izquierdas, progresistas o no, conservadores, liberales, socialistas, no solamente ha conseguido que se plegasen a los dictados del nuevo orden mundial por medio de la Organización Mundial de la Salud, sino que ha logrado algo todavía más sorprendente, y es que la inmensa mayoría de la población del mundo no solamente no se ha rebelado, no solamente no ha protestado contra las prohibiciones, contra las injustas imposiciones, contra las absurdas restricciones de las libertades que sobre pretexto de una pandemia que no existía nos han impuesto, sino que la inmensa mayoría de la población las ha aplaudido,
las ha agradecido y muchos incluso han pedido más limitaciones, más prohibiciones, más restricciones. Hasta ese punto llega el poder de la masonería, de la cual nos advertía el generalísimo Franco en 1975. Pues bien, camaradas, nuestro deber es despertar conciencias, movilizar voluntades, llamar, como en 18 de julio de 1936, a una nueva cruzada de liberación de España y de la civilización cristiana. Y queremos el triunfo, y sabemos que el triunfo es difícil, como decía José Antonio, difícil hasta el milagro, pero como también decía José Antonio, creemos en el milagro, porque somos creyentes, porque somos cristianos, porque sabemos como católicos que nosotros podremos ser derrotados en muchas batallas. El enemigo podrá vencernos una y otra vez en una y otra batalla, pero la batalla final, la batalla decisiva, la batalla última y definitiva, esa la tenemos ganada si permanecemos bajo las banderas de nuestro Señor Jesucristo, a sus órdenes como soldados disciplinados, porque de Cristo no se ríen por siempre, y porque a Cristo, por mucho que tolere que los enemigos se estén apoderando del poder del mundo, llegará un momento que no le van a poder vencer. Si estamos unidos a Él, a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, tened la plena confianza y la plena certeza de que en este mundo o en el otro vamos a ver la victoria definitiva sobre España y sobre el mundo, del reinado social de nuestro Señor Jesucristo y la restauración, por lo tanto, de la cristiandad y de la unidad católica de España. Con esta esperanza, con esta confianza, os pido que a modo de oración gritéis conmigo, como hacemos siempre en nuestros actos: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!